Pero ahí estamos grabando nuevamente, así que partimos con la clase correspondiente al capítulo 3. Bien, entonces, este capítulo tiene que ver con flujos de caja. Lo que vamos a ver ahora, vamos a aprender a hacer flujos de caja. Este es un capítulo súper práctico. No hay mucha teoría, es solamente una operatoria para aprender a hacer flujos de caja. Y vamos a entender algunos conceptos que tienen que ver con la contabilidad, que ustedes entiendo no tienen, pero algunos conceptos muy básicos sobre contabilidad, cómo se calculan los impuestos también en las empresas, y algunos conceptos como capital de trabajo, que también se usa, depreciación, etcétera. Por ejemplo, depreciación, se dice, saqué un recorte de una noticia, donde habla que él dice la incorporación de un régimen de depreciación instantánea para todas las pequeñas empresas y una depreciación más acelerada para empresas. Ese es un artículo que sirve para mejorar, ¿no es cierto?, favorecer o incentivar la inversión. Vamos a hablar sobre esos temas. Esto tiene mucha que ver con la contingencia, así que puede ser muy interesante. Los flujos de un proyecto. En general, lo que nosotros hacemos en una evaluación de un proyecto es determinar los flujos de caja. Todo lo que hemos visto antes sirve para esto. O sea, uno no puede determinar los flujos de caja si no sabe matemáticas financieras, si no sabe lo que vimos en la primera parte, la conceptualización del proyecto, porque si no van a ser cifras, valores que no van a tener un sustento. Así que finalmente lo que queremos es tener un flujo de caja. ¿Y qué significa esto? Este es como el perfil usual de los flujos de caja. Uno lo que tiene son desembolsos al principio del proyecto, desembolsos grandes que tienen que ver con lo que se denomina inversión, que son desembolsos que se hacen esporádicamente para echar a andar una empresa. Y después vienen los flujos que tienen que ver con el giro natural de la empresa, con los ingresos, ¿no es cierto? Y los costos, ingresos y costos. La idea es que los ingresos sean siempre mayores que los costos. Y al final, uno toma un cierto horizonte de evaluación, N. Vamos a ver cuántos años hacia el futuro uno determina los flujos de caja, lo que no significa que la empresa va a durar estos N años, podría durar más también, pero para los efectos de una evaluación, uno acota el horizonte de tiempo a un espacio determinado y ahí liquida la inversión. Es como si terminara la empresa y vende todo, vende la empresa, entonces tiene un flujo más grande al final. Ese es más o menos el perfil típico de un proyecto, de un flujo de caja. Y aquí, ¿qué es lo que es un flujo de caja? Bueno, es un estado financiero, son entradas y salidas de dinero a lo largo del tiempo. Básicamente es eso, entradas o desembolsos o salidas de dinero, ingresos por venta y salidas de dinero para hacerse cargo de los pagos, ¿no es cierto?, a los proveedores, etc. Lo importante es que estos ingresos se registran en el momento en que ocurren. La contabilidad lo asume de distinta manera. Uno
En la contabilidad se registran los ingresos en el momento en que uno factura, pero si el cliente paga desfasado, paga a 30 días, eh, para los flujos de caja, ese ingreso se contabiliza en el momento en que se recibe el pago, no cuando se formaliza. En contabilidad se usa la palabra devengado. Devengado es cuando se formaliza. Y cuando llega el ingreso es cuando se registra para los efectos de este curso y del flujo de caja. Y bueno, vamos a ver si el valor del proyecto va a depender justamente de los costos y de los beneficios. Y nos va a servir para apoyar la decisión de hacer o no el proyecto. Una vez que uno tiene los flujos de caja, lo que hay que hacer es aplicar los indicadores que hemos visto, o sea, el VAN, el TIR o la TIR, para determinar si el proyecto vale la pena hacerse o no. O sea, que los flujos de caja representan los valores sobre los cuales se tiene que operar los indicadores. O sea, los indicadores van a actuar sobre el flujo de caja. Y con eso vamos a tener una idea si el proyecto vale la pena o no vale la pena. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Por favor. Todos estos valores son una estimación, ¿o no? Porque sí. ¿Y por qué es una estimación? Porque no hay nada seguro en el futuro. El futuro nadie lo conoce. Todo puede cambiar. Más aún en los tiempos que estamos viviendo, que no hay nada seguro. Uno podrá decir, voy a ganar tanto. Lo único seguro, relativamente seguro, es cuando uno firma un contrato. Pero uno cuando echa a andar una empresa todavía no tiene ventas. No sabe cuánto va a vender. Es una especulación. O sea que el flujo de caja, en el fondo, es una apuesta, es una especulación sobre el futuro. Y por eso es que en el capítulo siguiente ustedes van a ver el tema de la incertidumbre. Porque obviamente aquí hay una incertidumbre muy grande. Y porque nadie conoce el futuro, pero hay cosas que son más probables que ocurran que otras. Y es mucho más, es menos incierto si uno puede establecer algún nivel de confiabilidad, algún nivel de probabilidad de tener un flujo de caja como el que tiene. Entonces uno calcula el VAN sobre ese flujo de caja, pero sabe que ese VAN en realidad no es una variable cierta, sino que es una variable aleatoria. O sea que en el fondo uno podría tener una distribución del VAN. Y lo que uno calcula, en el fondo, es como un VAN promedio, es un valor esperado del VAN. ¿Por qué? Porque el futuro nadie lo conoce. Esa sería un poco la respuesta a tu pregunta, que es muy pertinente, por supuesto. Vale, gracias. Entonces, por eso es que en el siguiente capítulo van a ver mucho sobre probabilidades, sobre el manejo de la incertidumbre, básicamente. Y los ingenieros sabemos de eso. Por algo hemos estudiado probabilidad y estadística. Bueno, importante decir que los flujos de caja son incrementales, son marginales. Por ejemplo, cuando uno hace un proyecto que está dentro de una empresa, hay una empresa que está funcionando y yo tengo un proyecto. Entonces, ahí lo que hay que considerar son los ingresos y egresos adicionales o que se deben al proyecto, lo que yo tengo que considerar. Entonces, en el fondo es la diferencia del flujo con proyecto y el flujo sin proyecto.
Y por supuesto los costos de oportunidad no podemos dejarlos de lado, como ya hemos insistido muchas veces, también los costos hundidos o costos inevitables, eso hay que dejarlo fuera. O sea, si yo contrato a una empresa para que me haga la evaluación del proyecto, ese es un costo hundido, yo no lo puedo considerar dentro del proyecto. O sea, es un costo que tengo que pagar de todas maneras, haga o no haga el proyecto. Por lo tanto, no es correcto considerar ese costo como un costo cualquiera dentro de los muchos costos que yo tengo que considerar en el flujo de caja. Y hay que considerar algunos principios contables y tributarios. Vamos a ver por qué y cuáles son las diferencias. Lo otro es que los flujos se expresan en periodos anuales y se asume que se producen a fines de cada año. Eso es por convención. Uno puede hacer un flujo mensual también, nadie se lo impide, pero habitualmente se conviene en que estos sean anuales. O sea, salvo formas muy excepcionales, pero normalmente estamos hablando de flujos anuales. Y ahí les presento un flujo de caja. Vamos a entender, a esto tenemos que llegar al final de este capítulo, a poder armar un flujo de caja. Aquí tenemos un flujo de caja de 5 años. 5 años. Podría ser mayor también. Vamos a ver de qué depende este número, 5 años. Entonces hay un año cero, ¿no es cierto?, donde aquí están una serie de ítems que vamos a explicar un poco en qué consiste, pero esto es un flujo de caja, y acá abajo al final está el flujo de caja, ¿no es cierto? Un flujo negativo al principio, como lo vimos, por la inversión, y después unos flujos que pueden ser positivos o negativos. Y sobre eso uno después calcula el VAN y la TIR eventualmente. Tipos de flujo de caja, podemos hablar de 3 tipos. El flujo de caja del proyecto puro y el flujo de caja del proyecto financiado. O sea, en el fondo, a ustedes se les va a pedir en el trabajo semestral que hagan 2 tipos de flujos de caja. Un flujo de caja con financiamiento y otro sin financiamiento. El sin financiamiento es como si el dueño del proyecto pone de su propiedad, ¿no es cierto?, todo el dinero que se necesita. En cambio, el proyecto financiado significa que una parte, generalmente puede ser un 80%, nunca el 100%, es muy raro el 100%, se consigue externamente. O sea, hay un banco que le proporciona una parte de esa inversión. Entonces, ustedes van a tener que hacer el flujo de caja en ambas situaciones. Y están los flujos incrementales que ya lo vimos también. Ahora, alguien se puede preguntar por qué se nos exige 2 flujos de caja, con deuda y sin deuda. Y aquí paso a explicar esto. Veamos una cosa muy simple. Un flujo de caja con un solo flujo y una inversión, ¿no es cierto?, para explicar el tema. Muy simple. Invierto 100 y obtengo 150 al cabo del primer año. Rentabilidad del proyecto, fácil. La TIR es un 50%. Se puede calcular al ojo. El VAN, supongamos que se calcula a una tasa de un 15%, el costo de oportunidad nos da 30,4. Es un VAN positivo,
eh, porque la TIR, ¿no es cierto? O sea, porque la tasa de descuento es bastante menor que la TIR, ¿no es cierto? Así que no nos puede extrañar de que el VAN sea positivo. Hasta ahí estamos muy bien. Pero ¿qué pasa si ahora este proyecto lo vamos a financiar con un financiamiento externo por un banco? O sea, yo no tengo los 100 de la inversión. Entonces pido prestado una parte, ¿ya? Por ejemplo, pido prestado el 80% y, y el resto lo pongo yo con mi plata, ¿ya? Y el banco me lo presta a una tasa de un 10% de interés anual. Entonces, ¿cómo queda el flujo? Ahí se ve. Tenemos que el banco me presta 80, ¿no es cierto? La inversión es 100, o sea, obviamente que yo voy a tener que poner 80, o sea, voy a tener que poner 20, va a quedar 20 hacia abajo. Y al cabo de un año yo tengo que devolver esos 80, pero además pagar los intereses, no es gratis esta cosa. Tengo que pagar el 10% de interés, que son 8. Entonces, al cabo de un año hay 80, hay 8 de negativo y los 150 de ingresos habituales, ¿no es cierto? Entonces el flujo, si uno hace todas estas sumas y restas, va a quedar así como se muestra acá. O sea, una inversión de 20, bastante más baja, y con un ingreso al final del año de 62, ¿eh? Porque tuve que pagar el costo del crédito. Entonces, si nosotros calculamos el VAN y el TIR de este flujo con financiamiento, uno dice, bueno, a ver, la rentabilidad del proyecto, en el fondo no ha cambiado nada el proyecto es el mismo. Entonces uno podría pensar que la rentabilidad debería ser la misma, pero matemáticamente eso no es así. Y vemos que el proyecto con deuda, la rentabilidad sube radicalmente. La TIR de este proyecto con deuda sube de un 50 a un 210%. Entonces uno dice, bueno, pero esto es extraordinario, o sea que vale la pena endeudarse porque la rentabilidad subió considerablemente. Pero, pero yo me estoy engañando a mí mismo, porque es un asunto más bien matemático, pero no es que el proyecto se haya hecho más rentable en general. ¿Ya? De hecho, yo calculo el VAN, y el VAN sí mejoró un poco, es cierto, mejoró porque yo me estoy endeudando a una tasa más baja que mi costo de oportunidad del dinero, que es un 15%, me estoy endeudando a un 10%, o sea, por eso me conviene endeudarme. Eh, las tasas todavía son bajas, ¿no es cierto? Mi costo de capital es más alto, por lo tanto, mejor tener una deuda al 10%. Por lo tanto, el VAN sí refleja la, la, la situación más favorable que significó endeudarse, pero no tan favorable el TIR. Y les quiero decir una cosa, para que vean ustedes cómo las matemáticas aquí pueden ser un poco engañadoras. Supongamos en el hipotético caso que yo me hubiera conseguido el 100% de la inversión con deuda. Por ejemplo, el banco confía en mí, no le importa, sabe que yo soy un buen cliente, que tengo hartas garantías para poder pagar en caso de que el proyecto no funcione, y me presta, en vez de 80, me presta 100, o sea, me presta todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que significaría que en vez de 20 negativo acá, sería 0. No tengo que poner nada de mi parte.
¿no es cierto? Y bueno, aquí esto se achicaría un poco, porque yo tendría que pagar en vez de 8, eh, tendría que pagar 10 y tendría que pagar, devolver los 100, pagaría 110, me quedaría un flujo positivo de 40 más o menos. Hacia. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo de la TIR, o sea, ahí la TIR sería un flujo positivo respecto de algo que es cero. Si ustedes ven aquí este cálculo, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Cuál sería la TIR? Infinito. Infinito, justamente. La TIR se va a disparar al infinito, obviamente. ¿Cuál es la rentabilidad de un proyecto? Que no invierto nada y obtengo algo. Si no invierto nada y obtengo algo, la rentabilidad se va al infinito. Pero eso es engañador, totalmente engañador. Entonces, por eso es que se les pide que ustedes eh, hagan estos dos cálculos, porque también es bueno que ustedes sepan cómo se calcula un flujo de caja con financiamiento, porque además tienen que hacer calcular las cuotas, separar las cuotas, vamos a ver que es necesario separar las cuotas en amortización e intereses, parte de lo que ustedes deben saber, y, y también se les pide que en ese caso no calculen la TIR. O sea, cuando ustedes hagan el cálculo, solo calculen en el proyecto financiado, solo calculen el VAM, pero no calculen la TIR porque la TIR es engañadora. Pero yo siempre he visto, incluso en tesis de alumnos, que calculan así en forma muy feliz, ¿no es cierto? Calculan la TIR del proyecto financiado y dicen, no, este proyecto aumentó la rentabilidad y están felices porque aumentó la rentabilidad. Pero uno no debe extrañarse que aumente la rentabilidad, es un asunto meramente matemático, no tiene que ver con la bondad del proyecto. Así que eh, hay que evitar calcular la TIR con el proyecto financiado. Pero sí el VAN siempre es más confiable. ¿Preguntas? O sea que en el caso sin financiamiento, la TIR sí no entregaría información como real, ¿no? Sí, claro. No, ahí nos está entregando la rentabilidad, lo que se llama la rentabilidad del proyecto puro. Eh, Ahí yo puedo decir, mire, cuando yo quiero comparar un proyecto con otro, la rentabilidad me sirve perfectamente. Pero no tiene esa distorsión que produce el préstamo. Así que ahí en el proyecto puro, que es el proyecto sin deuda, pueden calcular la TIR y el VAN sin ningún problema. Pero en el otro, solo el VAN. Bueno, los costos de inversión, ustedes saben que son los costos que se producen en forma discontinua, generalmente el capital. Y para ya terminar, veamos brevemente la estructura del flujo de caja, que es en el año cero, ¿no es cierto? Uno calcula la inversión, la venta de activos que va en el último año, le resta el capital de trabajo, vamos a hablar mucho sobre el capital de trabajo, vamos a entender qué es lo que es el capital de trabajo, la recuperación del capital de trabajo y va el préstamo. Y con eso uno determina el flujo de caja. O sea, esto que está acá, por ejemplo, en el año cero, uno tiene una inversión de 6.000, ¿no es cierto? Pone un capital de trabajo, que también es una inversión, en el fondo que se hace una sola vez. Le tengo que restar, perdón, le tengo que sumar también el préstamo. El préstamo es dinero que entra a la empresa. Hay que pensar siempre que la empresa es como un ente distinto al dueño.
Entonces, de la empresa hay que financiarle el 6.000, ¿no es cierto?, que es necesario invertir. Entonces una inversión es algo negativo, es dinero que uno tiene que poner. En cambio, el préstamo es dinero que le llega a uno, ¿no es cierto?, es como un ingreso, entonces positivo. El capital de trabajo es dinero que uno tiene que poner, por lo tanto es negativo. Y aquí resulta que al final queda en 1.750 negativo, o sea, dinero que deben poner los dueños del proyecto. Y en el último año se vende los activos, o sea, se venden, cuando hablo de activo, es un término netamente contable y se refiere a la inversión física, a los bienes inmovilizados, también se le llama, un galpón, por ejemplo, una oficina, un terreno, son bienes físicos inmuebles que después yo los puedo vender. Y cuando se liquida el proyecto, entonces aquí está la venta de lo que invertí, o lo que queda de la venta. A veces esto puede ser menor a lo invertido, y la devolución del capital de trabajo, la recuperación del capital de trabajo. Ese es el flujo de inversiones. Y bueno, yo les voy a subir un poco los apuntes de este capítulo para que ustedes en la próxima clase ya me empiecen a seguir y podamos tener una conversa más participativa de este capítulo, y les anticipo que en la próxima oportunidad vamos a hablar de 3 conceptos contables que inciden en el flujo de caja, pero paradojalmente no son flujos de caja. Alguien puede decir, ¿por qué vamos a hablar de cosas que no son flujos de caja cuando estamos hablando de flujos de caja? La respuesta es porque tienen incidencia en el flujo de caja, que son la depreciación, pérdida o ganancia de capital y pérdida del ejercicio anterior. Son 3 conceptos contables que tenemos que considerar para el cálculo del flujo de caja. ¿Y por qué? La respuesta es porque estos 3 conceptos inciden en los impuestos. Y los impuestos sí son flujos de caja, negativos, por supuesto. Entonces, dado el tema tributario, estamos obligados a considerar estos 3 elementos que no son flujos de caja, pero hay que considerarlos porque tienen impacto en un ítem que sí es flujo de caja, que son los impuestos. Así que los invito entonces para nuestra próxima clase, para que ustedes repasen estos conceptos y podamos entonces ir un poco más rápido y discutir más en clase sobre estos temas. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en los flujos de caja, el que nos mostró abajo en la última línea donde salían como el número, ¿eso era valor en ese instante de tiempo, en ese año? Sí, los flujos de caja son valores que se producen en cada año. Ya, entonces después, a cada uno después tendría que sacarle el valor presente. Sí, exactamente. Estos flujos están en distintos momentos del tiempo, ¿ya? Claro, Son valores que es moneda del mismo valor, eso es muy importante, pero que están en cada momento del tiempo. ya, perfecto. Vale, gracias, profe. Vamos a ir a ver el tema de la inflación, si se considera, no se considera. Claro. Vamos a hablar entonces de estos 3 conceptos contables
para poder construir el flujo de caja. Vamos a terminar después con el tema del capital de trabajo, y con eso ya creo estaríamos en condiciones de construir un flujo de caja. Y vamos a hacer ejercicios para que ustedes queden expertos en este tema. No es una tarea difícil, es bien mecánica, pero igual hay que entender los conceptos para no cometer errores. Bien. Estamos corrigiendo todavía el informe 1, por si acaso. Estamos corrigiéndolo con mi colega, la Loreto. Vamos a ver si ella terminó, para que ustedes tengan el feedback necesario para poder avanzar en este proyecto. Profe, ¿Sí? la segunda parte del informe, ¿qué involucra? ¿Flujo de caja? Sí. Bueno, eso está escrito en la descripción del proyecto semestral, y está escrito lo que debe contener el segundo informe. Básicamente es la construcción del flujo de caja, pero ya con mucho más detalle los temas. O sea, hay que corregir el informe 1 y entregar más detalle para poder construir el flujo de caja, ¿no? Es un informe un poco más largo. Los invito a que vean la descripción, y ya para ir pensando en cómo hacerlo. O sea, yo quiero que ustedes no esperen recibir el feedback, sino vayan avanzando en afinar el tema, en ver los detalles de ingresos, de ventas, mejorar el tema del mercado, porque en estricto rigor ustedes tienen que hacer un estudio de mercado para saber exactamente cuánto van a vender. Ojalá tener una idea del tamaño del mercado. Eso es fundamental. Tamaño del mercado, y yo cuánta parte de ese mercado va a abarcar mi producto. El tamaño del negocio. Entonces, ojalá pudieran ir avanzando antes que les entregue el feedback, ¿no? En todo caso, el informe 2 es acumulativo, o sea, deben incluir el informe 1 corregido. Bien. Llegamos hasta acá, no sé si hay más preguntas. Bien, entonces, buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Chao, profesor. Gracias. Chao. Profesor. Muchas gracias. De nada.